Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los costos variables y sus implicaciones. Mi grupo está conformado por Lina González, Esteban Ávila, Sebastián Velázquez y mi persona, Estefanía Ospina. En nuestra investigación pues tomamos en cuenta los conceptos de diferentes autores, las diferentes teorías, las diferentes definiciones y todo ese tipo de cosas. Entonces pues comencemos. Como sabemos, pues un aspecto crítico para las empresas manufactureras es el cálculo del costo pues, de los productos fabricados, ya que este constituye un elemento clave en la determinación del precio de venta y consecuentemente pues también de la utilidad. En el costeo variable o directo solo se consideran como costos del producto aquellos que varían junto con el nivel de producción. Todos los costos variables de fabricación del bien o ya sea de prestación de servicios se incluyen como costos inventariables. Esto según Henry en el año 2012. Los costos variables pues llevan consigo las siguientes ventajas como facilitar la planeación, la preparación del estado de resultados, también el análisis marginal pues de las diferentes líneas que se elaboran, también suministra un mejor presupuesto del flujo efectivo y pues también ante una recesión en un instrumento de apoyo pues para determinar estrategias para optimizar pues mejor la capacidad instalada. En una materia presentada por una universidad llamada Insurgentes se recopilan una serie de definiciones muy importantes en las cuales mencionan pues que los costos variables son los que impactan la utilidad marginal y real del producto elaborado, puesto que tienen que ver estricta y directamente con lo que realmente se produce. Cabe señalar, esto es muy importante, pues que la expresión costo directo fue muy difundida por muchos años, pero pues desapareció poco a poco este uso cotidiano y fue reemplazado por costos variables, que describe pues mejor el modo de calcular los costos del producto cuando se prepara un estado de resultados con el enfoque de marca de contribución. Para terminar esta primera parte, los costos variables pueden ser controlados por el empresario. Una empresa que desea aumentar el nivel de producción pues deberá utilizar más materia prima y pues más obreros. En consecuencia de esto pues la materia prima y la cantidad de obreros constituye costos variables. Como ejemplos de estos costos se identifican el costo de la mano de obra, el costo de la materia prima, los pagos de combustible, los pagos por energía eléctrica, etcétera. Bueno, esto fue como una introducción al tema. Y todas las investigaciones y como un resumen de los conceptos que pudimos encontrar, y a continuación les vamos a explicar cuáles fueron los resultados de nuestra investigación. Gracias. Resultados. Los costos variables, también conocidos como coste variable, son aquellos costos que varían de acuerdo con la producción que se desarrolla en una empresa u organización, es decir, con la cantidad de bienes o servicios que se estén produciendo. Cuanto más produzca una organización, más costos variables deberá pagar. Por ejemplo, más empaquetado de producto o de materia prima. En definitiva, y a diferencia de los costos fijos, los costos variables varían según la cantidad de unidades producidas. Características de los costos variables. Entre las principales características de los costos variables podemos destacar que son controlables a corto plazo. No dependen del tiempo sino del volumen de unidades producidas. Son proporcionales a la actividad. Son controladas y reguladas por la gerencia de la organización. Clasificación de los costos variables. Los costos variables pueden ser proporcionales, progresivos o regresivos. Costo variable proporcional son aquellos costos estrictamente lineales a la actividad. Estos varían según el volumen de lo producido. Ejemplo, materiales necesarios para producir determinado producto, como el costo variable. Progresivo, aquellos costos que varían proporcional a lo producido. Ejemplo, mano de obra. Mientras más producen, más horas se les pagan a los empleados. Un costo variable regresivo, aquellos costos inversos al nivel de producción. Cuando más producción, menos costo. Ejemplo de compra de materiales de forma mayorista con descuento por cantidad. Ejemplo de costos variables. A continuación, se proponen algunos ejemplos de costos variables. Mano de obra
Cuanto más demanda haya en una empresa, más personal se necesitará. Materiales. Cuanto más demanda en un producto haya, mayor cantidad de materia prima se habrá necesitado. Impuesto selectivo. Impuestos sobre artículos de lujo, bebidas alcohólicas o servicios bancarios, empaquetados del producto. Su costo dependerá de la cantidad del producto que se venda. Comisiones sobre ventas, cuando el sueldo del empleado depende directamente de la cantidad de ventas que realiza. Ejercicio 1. En el siguiente estado de resultados, elaborado mediante el costeo absorbente, fue preparado por la dirección de la compañía X. Ingresos por ventas, 95.600. Inventario inicial, 8.200. Costos actuales. Materiales directos, 17.000. Mano de obra, 30.000. Gastos indirectos de fabricación, 20.200. Mercancías disponibles, 74.400. Inventario final, 16.600. Costo de mercancías vendidas, 58.800. Utilidad bruta, 36.800. Gastos de operación, comisiones en ventas, 9.560. Gastos de entrega, 8.400. Gastos por cuentas malas, 1.100. Otros gastos de ventas, 4.510. Sueldos de administración, 2.100. Procesamiento de datos, 1.380. Otros gastos de administración, 5.700. Gastos totales, 32.750. Utilidad neta, 4.050. Entre los gastos fijos relacionados en el estado se encuentran los siguientes: 10% de inventario inicial y del final, 25% de los gastos indirectos de fabricación, 50% de los gastos de entrega, 80% de otros gastos de ventas, 100% de los sueldos administrativos, procesamiento de datos y otros administrativos. Se requiere elaborar un estado que señale la utilidad neta de la compañía sobre una base del costeo directo. Solución. Es muy importante leer bien lo que se nos está planteando. En sí, el ejercicio no es de difícil solución. Como se dijo anteriormente, para elaborar un estado de resultados mediante el costeo variable, los costos fijos se separan de los costos variables. Lo primero que haremos será quitarle al inventario inicial el 10% que representa de los gastos fijos, o bien para agilizarnos podemos multiplicar cada uno de los valores que se presentan en el estado de resultados por su equivalencia en costo variable. Por ejemplo, en el inventario inicial, 8.200 representa al 100%. Es decir, si los costos fijos son el 10%, que esto es igual al 0,1, se entiende que los costos variables dentro del inventario inicial equivalen al 90%, por lo cual es igual al 0,9. Por lo tanto, resolveremos este ejercicio multiplicando por la equivalencia en costos variables de cada uno de los elementos que se nos presentan, por lo que el estado quedaría de la siguiente manera. En el inventario inicial, 8.200 por el 90%, serían 7.380. En gastos indirectos de fabricación, 20.200 por el 75%, quedaría en 15.150. Inventario final por el 90% de 16.600, sería 14.940. En los gastos de entrega se multiplica por el 50% y da 4.200. Otros gastos de ventas, 4.510 por el 20%, 902. Otros gastos de entrega pero fijos, por el 50% de 8.400, 4.200. Otros gastos de venta, 4.510 por el 80%, 3.608. Y gastos indirectos de fabricación, 20.200 por el 25%, serían 5.550. Y para finalmente tener una utilidad neta de 3.210.
Bueno, en el análisis de los resultados de ese trabajo podemos encontrar que los costos variables son los costos que dependen directamente de la producción. Es por eso que para calcular los costos variables se deben identificar y separar de los costos fijos. Esto con el fin de cargar el valor correcto de los costos variables. De acuerdo con los resultados planteados, se tiene en cuenta en el estado de resultados que los costos variables y fijos tienen su respectivo porcentaje. Es decir, en el inventario inicial de los costos variables pertenecen al 90% del total, lo que significa que en el ejercicio $7.380 son los costos variables que incurren. Cuentas como ingresos por ventas, mano de obra, materiales directos, costos de mercancía vendida, entre otras cuentas, las cuales cargan el valor de los costos variables, lo que significa que este tipo de cuentas son 100% variables, y esto se ve reflejado en la solución que se le da al ejercicio en el estado de resultado. Como conclusión, el método de costeo variable busca asociar con el producto o el servicio los elementos que se relacionan estrechamente con el número de unidades producidas o el monto de los servicios prestados, es decir, los costos que se evitarían en este caso de no haber actividad de producción y que no son más que los costos variables. A manera ya de conclusión, se puede afirmar que la contabilidad en sus vertientes de contabilidad patrimonial y de contabilidad de gestión tiene por delante amplios campos de desarrollar fecundas tareas de investigación. La primera de ellas buscando modelos que resulten apropiados para emitir información que compatibilice de la mejor manera posible el acercamiento a la realidad económica y la protección de los intereses de los terceros. La contabilidad de gestión, por su parte, tratando de interpretar cada vez mejor la forma en que se discurre la realidad de los hechos económicos para diseñar modelos útiles para la gestión empresarial.